Tony Beets acaba de lograr la mayor limpieza de oro de toda su temporada, la asombrosa cifra de 658 onzas en una sola semana. A los precios actuales del oro, ese botín vale casi 2,4 millones de dólares, todo ello sobre la mesa del oro, después de una limpieza, un resultado con el que la mayoría de los equipos mineros solo pueden soñar. Sin embargo, lo que hace que el logro sea aún más notable es lo increíblemente cerca que estuvo de no suceder nunca. Detrás de esas onzas brillantes había una cadena de desastres que amenazaba con descarrilar toda la operación antes de que la semana hubiera encontrado su ritmo. Todo empezó con una avería a casi 20 kilómetros del campamento, lejos de la comodidad del taller de reparación y aún más lejos de cualquier solución rápida. Una enorme excavadora Caterpillar, 950 de 90 toneladas y un peso aproximado de 40.000 kilogramos, quedó varada e impotente en una carretera solitaria del Yukón después de que la bolsa de aire del remolque explotara repentinamente sin previo aviso. El remolque averiado ya no pudo soportar la enorme carga, por lo que tanto el camión como la excavadora quedaron completamente inmovilizados. No había ningún remolque de respaldo esperando cerca, ninguna máquina de reemplazo lista para intervenir, y cada minuto que pasaba significaba que el cronograma de producción cuidadosamente planeado por Tony se alejaba más de su alcance. El tiempo se convirtió rápidamente en el enemigo más peligroso. Cada hora que la excavadora permanecía parada significaba que menos metros de tierra productiva llegaban a las plantas de lavado, mientras que las reservas seguían reduciéndose a un ritmo alarmante. Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas preocupadas porque todos entendían la misma dura realidad. Sin esa excavadora nuevamente en funcionamiento, la producción de una semana entera podría colapsar antes de que el oro llegue a las esclusas. Ante la creciente presión, Tony tomó una decisión que sorprendió incluso a algunos de sus mineros más experimentados. En lugar de depender únicamente de operadores veteranos, depositó una enorme confianza en la próxima generación de la familia Beets. La responsabilidad recayó en su propio nieto, quien se subió a los controles de una máquina tan enorme que muchos operadores experimentados dudan antes de tomar asiento. Fue un momento en el que el legado familiar se enfrentó a una enorme responsabilidad, y el resultado podría determinar si los ambiciosos objetivos de la semana sobrevivieron o desaparecieron. Mientras Tony luchaba contra un desastre mecánico en Indian River, otro hito importante se estaba desarrollando en otras partes del Klondike. Rick Ness entró en el jardín de Troy Taylor con algo mucho más valioso que un pago normal. Dentro de un simple frasco de vidrio había 100 onzas de oro Yukon, cuidadosamente apiladas y con un valor aproximado de $365.000 a los precios actuales del mercado. Ese frasco brillante representó el pago final por Lightning Creek, completando oficialmente la compra de Rick de su segunda mina de oro en solo 2 años. Durante semanas, Rick había evitado silenciosamente las llamadas telefónicas de Troy mientras se concentraba en mantener a flote su operación minera. Ahora había llegado en persona para saldar la deuda de una vez por todas. Sonriendo mientras bajaba de su camioneta, Rick admitió que Troy lo había estado persiguiendo por el pago final durante bastante tiempo y pensó que la solución más fácil era simplemente entregarle el oro cara a cara. No habría más retrasos ni más promesas, ni más asuntos pendientes entre él y la propiedad total. Troy salió de la tienda, saludó a Rick con un firme apretón de manos y casualmente se apoyó contra la camioneta mientras el frasco de vidrio cambiaba de manos. Aunque parecía sorprendentemente modesto en la palma de su mano, su peso tenía el valor del esfuerzo incansable de toda una temporada. 100 onzas de oro prensado del Yukon pueden caber dentro de un frasco, pero detrás de cada onza había miles de metros cúbicos, movidos innumerables horas junto a plantas de lavado rugientes y semanas de lucha contra averías, barro y cansancio.
El oro representaba mucho más que dinero. Representaba el futuro de Rick. Rick explicó que nunca había tenido la intención de dejar a Troy esperando, y ciertamente no había intentado evitar pagar lo que debía. Troy comprobó cuidadosamente el peso antes de asentir con satisfacción. 100 onzas. Los números coincidieron perfectamente. El acuerdo se cumplió, y Lightning Creek pertenecía oficialmente a Rick Ness, libre y claro. En tan solo unos breves minutos, uno de los mayores compromisos financieros de la carrera de Rick llegó silenciosamente a su fin. La reunión duró menos de 4 minutos antes de que ambos hombres tomaran caminos separados. Troy regresó a su taller mientras Rick volvía a subir a su camioneta y encendía el motor sabiendo que ya le esperaba otro desafío. Llegaba casi 3 horas tarde a una importante reunión de la tripulación en Vegas Valley, y aún le quedaban otros 45 minutos de conducción por delante. A pesar de la agitada agenda, Rick no pudo ocultar su satisfacción y calificó la nueva propiedad como una inversión en el futuro y otra oportunidad que eventualmente podría transformar su negocio minero. Ese sentimiento de logro desapareció casi tan pronto como llegó al campamento. Su capataz Bailey estaba esperando con noticias que inmediatamente borraron cualquier sensación de celebración. Vegas Valley. La mina en la que Rick había pasado meses preparándose para su temporada más rentable, hasta el momento había sufrido daños catastróficos durante el invierno. El problema no estaba escondido bajo tierra. Estaba mirando a todos directamente a la cara. La temporada pasada, el equipo de Rick había retirado casi 160 pies de material de cobertura del Valle de Las Vegas antes de llegar a terrenos valiosos. Se habían retirado más de 1 millón de metros cúbicos de material de desecho a lo largo de 14 incesantes meses de trabajo, apoyados por 6 camiones de piedra que hacían turnos de 18 horas casi todos los días. Había sido uno de los proyectos de striptease más importantes de toda la carrera de Rick. Se suponía que este verano recompensaría todo ese sacrificio con una producción constante de oro. En cambio, el invierno casi había borrado todo lo que habían construido. La nieve derretida se derramó por las paredes del pozo, llenando la excavación hasta que parecía un enorme lago. En primavera, había suficiente agua dentro del corte como para tragarse un edificio entero. Rick respondió trayendo bombas, luego comprando aún más bombas, negándose a rendirse, mientras las cuadrillas trabajaban las 24 horas del día, bajando el nivel del agua pie a pie. Al final ganaron la batalla contra la inundación, pero persistía otro problema. El agua se había acabado. El camino no lo era. Meses de cuidadosa construcción de carreteras simplemente se habían desvanecido bajo la fuerza de la escorrentía. El camino de acarreo que el equipo de Bailey había excavado minuciosamente en la pared del pozo había sido arrastrado casi por completo de un lado al otro. Esquinas enteras se habían derrumbado en la excavación, mientras que bancos diseñados para soportar camiones pesados de rocas se desmoronaban bajo la tierra saturada. No había una forma segura de llevar el equipo al pozo, ni una ruta práctica para que los cargadores llegaran a la capa de pago ni ningún atajo que pudiera rescatar la operación. Mientras tanto, Monster Red, la principal planta de lavado de Rick, continuó masticando las reservas restantes de la temporada anterior. Esa reserva ya no se medía en semanas, sino en días. Cada hora que Monster Red permanecía operativo, acercaba al equipo un paso más a quedarse completamente sin material para procesar. Una vez que desapareciera la reserva, la producción de oro se detendría por completo a menos que Bailey de alguna manera reconstruyera el acceso al pozo antes de que expirara el tiempo. La única solución era construir un nuevo camino de acarreo de casi 500 pies de largo que descendiera hasta los 160 pies de profundidad del Valle de Vegas. El proyecto parecía sencillo hasta que se calcularon las cifras. Un descenso directo crearía una pendiente de aproximadamente el 32% demasiado empinada para que los camiones de 40 toneladas completamente cargados pudieran viajar con seguridad.
Bailey necesitaría tallar una serie de curvas en la pared de boxes, creando bancos anchos capaces de soportar camiones enormes y al mismo tiempo mantener suficiente estabilidad para evitar deslizamientos catastróficos. Cada curva se convirtió efectivamente en su propio proyecto de construcción. Cada sección requirió desmontaje, corte, nivelación, compactación y ampliación antes de que el siguiente segmento pudiera siquiera comenzar. Bailey estimó que toda la reconstrucción requeriría al menos 4 días completos en condiciones ideales. A Monster Red, sin embargo, apenas le quedaban 3 días de sueldo. Incluso una ejecución perfecta podría no ser lo suficientemente rápida. El objetivo estacional de Rick todavía estaba entre 6.000 y 12.000 onzas de oro, pero esas cifras de pronto le parecieron dolorosamente distantes. Monster Red continuó operando con tiempo prestado, mientras los mejores operadores de Bailey se concentraban exclusivamente en la construcción de carreteras en lugar de alimentar la planta de lavado. Cada hora dedicada a reconstruir el acceso era otra hora sin producir oro, lo que ejercía una enorme presión sobre el resto de la temporada. Al otro lado del Klondike, en Indian River, Tony Beach enfrentó una crisis completamente diferente. A pesar de haber conseguido ya aproximadamente 3.300 onzas de oro por un valor de casi $11 millones, Tony se negó a soltar el acelerador. Sus equipos entendieron exactamente lo que significaba su llegada al corte. Cada vez que Tony pisaba una mina, los operadores se enderezaban instintivamente en sus asientos, porque nadie quería ser sorprendido reduciendo la velocidad mientras el rey del Klondike estaba mirando. La prioridad inmediata de Tony se centró en reubicar la enorme excavadora Caterpillar 950 en el corte de Indian River. La enorme máquina representaba la excavadora más rápida y productiva de toda la operación de Beach. Con su gigantesco cucharón capaz de tragarse una camioneta entera, la excavadora hidráulica de 90 toneladas podía exponer la tierra abonada casi 2 veces más rápido que los equipos más pequeños. Tony resumió la estrategia con su típica sencillez. Una excavadora más grande cava un hoyo más grande y hoyos más grandes significan una mayor producción de oro. La CAT 950 también fue la única excavadora lo suficientemente potente como para mantener abastecidos a Slucifer y Findelot a su máxima capacidad. Slucifer, la legendaria planta de lavado de Tony, se había ganado su reputación gracias a años de producción confiable. Findelot, encargado recientemente, todavía estaba demostrando su valía, pero exigía el mismo flujo constante de ingresos salariales. Ninguna planta podría seguir funcionando de forma eficiente si el CAT 950 no llegaba a Indian River. La excavadora había sido cargada en un pesado remolque en Paradise Hill antes de comenzar su viaje de 30 kilómetros hacia el sur. El veterano conductor Darren guió cuidadosamente la enorme carga por las sinuosas carreteras del Yukon, plenamente consciente de que transportar 40.000 kilogramos de peso muerto no deja lugar a errores. Tony siguió el viaje por radio esperando actualizaciones periódicas cada pocos kilómetros, a medida que el convoy avanzaba constantemente hacia el campamento. Entonces, de repente, la radio se quedó en silencio. Pasaron milla tras milla sin una sola respuesta de Darren. Tony llamó repetidamente por radio escuchando solo ráfagas de estática. El creciente silencio transformó rápidamente la preocupación rutinaria en ansiedad genuina, porque los mineros experimentados saben que no tener noticias sobre un transporte pesado rara vez es una buena noticia. Finalmente se restableció el contacto y la explicación de Darren llegó rápidamente y sin palabras innecesarias. Uno de los airbags del remolque explotó por completo. Las consecuencias fueron inmediatas y graves. El aire se escapó con un fuerte silbido, mientras el remolque averiado se asentaba bajo el abrumador peso de la excavadora. No habría reparaciones temporales en la carretera, ni un simple parche capaz de soportar 40.000 kilogramos de maquinaria. Tony inmediatamente llamó a otro camión, se dirigió él mismo al lugar de la avería y caminó lentamente alrededor de la plataforma averiada.
Una mirada le dijo todo lo que necesitaba saber. La bolsa de aire quedó destruida sin posibilidad de reparación y el CAT 950 no se movería a ninguna parte hasta que se pudiera poner en marcha un plan completamente nuevo. El mayor botín de oro de la semana ahora dependía de si Tony y su equipo podrían de alguna manera superar otro desastre antes de que el valioso tiempo de extracción se les escapara para siempre. Tony hace los cálculos en voz alta. Una bolsa de aire de repuesto no salvará el recorrido. Incluso con una bolsa nueva el remolque lleva demasiado peso en una sola esquina rota como para volver a estar seguro. Un bache más en el camino y toda la plataforma se vuelca. Estaría sacando una excavadora de 90 toneladas de una zanja y pasaría una semana a 100, haciéndolo. El remolque de transporte pesado de reemplazo más cercano está en un día completo de viaje. Incluso si hay uno disponible, incluso si un conductor puede ponerlo en la carretera dentro de una hora, Tony le dice a Darren que descargue el 9-5. ¡Oh, camina desde aquí! El CAT 9-5-0 tiene una velocidad máxima de 2,7 millas por hora en sus propias vías. La esquina de Indian River está a 20 millas de distancia. Incluso sin paradas, la máquina se enfrenta a un avance de 10 horas por el mismo camino que acaba de matar al remolque. Huellas masticando el hombro, casa balanceándose en las esquinas. Cada kilómetro es una nueva oportunidad de que algo falle. Tony pone a su nieto Egan Beats a cargo. Parker está de nuevo en el asiento. Parker Schnabel persigue las 10.000 onzas esta temporada. A los precios actuales, esos son $35 millones. Ya tiene cerca de 5.000 onzas acumuladas, la mitad de su objetivo, y aún queda la mitad de la temporada. Parker trabaja 5 horas con la azada en Keenan Stewart's para liberar al equipo de desmontaje de Tyson para el corte del puente. Dice que su trabajo ha cambiado. Ya no se sienta mucho en las máquinas. Pasa sus días resolviendo problemas del tamaño de plantas de lavado, permisos de minas y llamadas a cuadrillas. No al final de un joystick. Hoy hace la excepción porque Tyson necesita los turnos. Tyson iba a sacar un equipo de desmontaje del corte del puente para venir a hacer relaves finos, y yo dije, «Hombre, tírenme a la azada, y les compraré un par de turnos. Todavía disfruto meterme en la maquinaria, pero ya no tengo tiempo para hacerlo. Mi trabajo ha cambiado enormemente». Parker baja de la azada al final de su carrera. Se movieron relaves finos. El equipo de desmontaje quedó libre. Un incendio. Entonces entra la llamada de radio de Brennan. La plataforma vibratoria de Roxanne ha dejado de moverse. Parker repasa los conceptos básicos por radio. Jenny está encendida. Los interruptores están encendidos. Roxanne tiene poder. La baraja está muerta. Llama a los mecánicos. Roxanne es la planta número 2 de Parker en Keenan Stewart. Ella obtiene oro fino de la paga de Dominion Creek y lleva semanas funcionando limpiamente. Una plataforma vibratoria muerta a mitad de turno no es un problema menor. Una plataforma agitadora muerta mata el día. La plataforma vibratoria de Roxanne obtiene su movimiento de un eje G giratorio dentro de un cilindro de metal. Los contrapesos en cada extremo lanzan la plataforma hacia adelante y hacia atrás. Los cojinetes alrededor del eje reducen la fricción para que todo el conjunto pueda girar miles de revoluciones por hora. Cuando los rodamientos fallan, la plataforma falla. Ningún movimiento. Sin sacudidas, sin separación de oro. La planta también podría ser un arenero. Una pequeña piedra se ha abierto camino debajo de una de las placas de protección. Ha estado en el mismo lugar durante años, vibrando en cada turno, quitando unas pocas micras de metal en cada ciclo. La roca ha abierto un agujero que atraviesa la pared del cilindro. Entró agua. Entró tierra. Los rodamientos están parcialmente agarrotados. La solución es sacar los cojinetes, sacar el eje de 2.000 libras de la planta, cerrar los orificios con soldadura, reinsertar el eje y colocar cojinetes nuevos. 5 pasos.
Cada uno de ellos es un trabajo de equipo completo. Bill y Justin empiezan a orientarse. Bill se mete debajo de la carcasa con un tirador. Cuando tira del primer cojinete, sale polvo de latón con el agua. El polvo de latón no solo daña el rodamiento, sino que lo destruye. El metal ha estado rechinando contra el metal, y el metal ha estado perdiendo. Bill y Justin sacan la carcasa, la cierran y se mueven hacia el lado opuesto para hacerlo de nuevo. El segundo rodamiento sale del mismo modo. Más polvo de latón, más anillo incautado. Bill confirma lo que ya sospechaba. Ambos lados están tostados y el eje debe salir limpio antes de que alguien pueda soldar el cilindro nuevamente a una superficie utilizable. Luego tiran del eje. Se levantaron 2000 libras de acero sólido de la planta y se colocaron en el suelo. Justin arregla la cadena. Bill maneja el polipasto. El eje tiene que quedar vertical, alejarse del cilindro una fracción de pulgada y aterrizar plano sin doblarse. Cualquier flexión en el acero durante el levantamiento significa un eje deformado, y un eje deformado significa que se debe pedir uno nuevo desde fuera del Yukon. Un eje nuevo significa días de inactividad, no horas. Sale limpio recto. El tirón va como se supone que debe ir. Cada hora que Roxanne guarda silencio, Parker pierde más de $4000 en producción de oro. Roxanne ha estado deprimida desde el almuerzo. El tiempo de reparación no es teórico. Parker admite que tiene mucho trabajo por delante y que no tiene tiempo para ello. Está manejando lo que queda del arsenal de la temporada pasada. Se acabará pronto. Rick apaga Monster Red. Rick tiene 190 onzas en su temporada, aproximadamente $694,000. Necesita 1800 onzas antes de que el suelo se congele para mantenerse en el objetivo, lo que significa que todavía le quedan 1610 onzas por extraer en la segunda mitad del verano. 135, 140, 147,4. Lindo. Eso es mucho mejor. En una semana, eso es bueno. Eso es menos de 400, pero no mucho no. Con el camino de transporte arrasado y las reservas cayendo, Rick apaga Monster Red. No sale oro de la planta mientras el equipo de Bailey perfora la carretera de circunvalación hasta el fondo del corte. El equipo de Bailey inicia la construcción de la circunvalación esa tarde. Excavadoras trabajando en el muro oeste, camiones de piedra estacionados en la parte superior del corte. El primer corte del nuevo grado llega al anochecer. Bailey establece la rotación de trabajo en turnos de 16 horas hasta que la carretera llega a la capa salarial. Egan toma los palos. Egan Beats sube a la cabina del CAT 950. La máquina no es una azada de arranque. Es una de las excavadoras hidráulicas más grandes que posee Tony y tiene que caminar 20 millas por una carretera secundaria del Yukon a la velocidad de un trote lento, sin un solo error. Tony permanece hablando por radio con Egan lenta y constantemente. Centro de la vía. Vigila los bordes. El 950 no puede permitirse el lujo de dejar una pista en un arcén blando. Si la casa se inclina aunque sea unos pocos grados, la máquina se detiene y un equipo de recuperación está a horas de distancia. Egan acelera. Las pistas se enganchan. El 950 avanza por el camino de tierra a 4,3 kilómetros por hora. Una camioneta podría hacer el mismo recorrido en 25 minutos. Egan espera 10 horas. La primera hora es la más dura. El camino se estrecha 2 veces. El arcén desemboca en un arroyo cortado en el lado este. Egan mantiene la línea central y mantiene recto el 950. Tony viaja en un camión de persecución, un cuarto de milla para atrás, corriendo observando el tráfico en cualquier dirección. Cada camión que viene en sentido contrario tiene que detenerse y esperar porque no hay espacio para adelantar a una máquina de este tamaño. 2 horas después, Egan supera lo peor de los tramos estrechos. El camino se abre. Las pistas adquieren un ritmo. El 950 se está comiendo las millas a 2,7 por hora.
y cada milla es una milla que Egan no tiene que volver a recorrer. 5 horas después, Egan todavía está atrapado en los palos. Ha recorrido aproximadamente 13 millas, faltan 7. El sol se mueve. La radio cruje. Tony se registra cada media hora. Egan informa limpio. El camino aguanta. Las pistas se mantienen. El chico que está a los mandos está aguantando. La 8ª hora llega a la última curva dura, antes de Indian River. Egan reduce la velocidad del 950, gira la casa unos grados y pasa la máquina a través de un espacio entre un banco cortado y una zanja. No toca a ninguno de los dos. Tony observa desde el camión de persecución y no dice nada en la radio, porque el niño no necesita una voz en su oído en un movimiento como este. Cuando la 950 finalmente llega a Indian River, el equipo de corte de esquinas deja lo que estaba haciendo y observa. Egan lleva la máquina hasta su lugar de aterrizaje. Las huellas se hunden. La casa gira. Tony le indica que lo estacione. 10 horas 20 millas, 2,7 millas por hora. Un niño que apenas tiene edad para conducir una camioneta acaba de entregar la máquina más importante de la operación. Sin un rasguño, Tony le dice a Egan que hizo un muy buen trabajo. Egan está de acuerdo en que fue el turno más aburrido en el que jamás haya trabajado. Los mecánicos de Parker corren contra el reloj. Mitch Blasky camina hacia el reclamo de Keenan Stewart después de 2 días visitando a su familia. Ve a Roxanne en silencio y va directamente a Bill para conocer el estado. Bill y Justin están trabajando en un nuevo problema. Los cojinetes de repuesto son aproximadamente milésimas de pulgada más grandes que las carcasas. Calientas tu carcasa, lo que hará que se expanda, y luego enfrías tu rodamiento, lo que hará que se contraiga. Al hacer eso, puedes comprar suficiente espacio para colocar esto. Tienes entre 15 y 20 segundos para intentar lograr esa orientación. Un cabello humano es 3 veces más grueso que eso. En maquinaria de precisión, una milésima de pulgada es la diferencia entre un rodamiento que gira durante una década y un rodamiento que se atasca en el primer lavado. No pueden obligarlo. Al golpear el rodamiento se destruye la carcasa. Presionarlo con sistema hidráulico cortará la superficie. El ajuste tiene que ocurrir por la física, no por la fuerza. Entonces hacen el truco. Metal que se contrae en frío. El calor expande el metal. Bill saca los cojinetes del banco y los deja caer en una hielera con hielo seco. El metal comienza a contraerse en 10 minutos. Al mismo tiempo, Justin enciende un calentador portátil en la vivienda. Lo ejecuta a 450 grados. El acero brilla con un rojo tenue en los bordes. Durante unos segundos, el cojinete frío y la carcasa caliente se encuentran en el medio. El rodamiento se ha encogido. La vivienda se ha ampliado. El espacio que era milésima de pulgada demasiado estrecho ahora es un poco de espacio libre. Bill desliza el primer rodamiento hasta su lugar. Ajuste limpio. Sin forzar. Sin daños. El acero vuelve a la temperatura ambiente y el cojinete se bloquea en un asiento que nunca podría haber alcanzado el frío. Justin ejecuta el mismo proceso en el lado opuesto. Vuelva a colocar el eje. Rodamiento nuevo asentado. Roxanne vuelve a estar junto a un rayo a la vez. Mitch consulta la línea de tiempo con Bill. Si la soldadura se mantiene y los cojinetes funcionan limpios, Roxanne volverá a cobrar en el turno de mañana. El vertido semanal del equipo de Parker operó en 4 plantas esta semana. El transporte de la semana pasada fue de 669 onzas. Las reservas están cayendo, pero el oro sigue llegando. 4 plantas en producción simultánea es el punto culminante de la carrera de Parker. Roxana, Lucifer, Gran Rojo y Slowpoke. Cada uno necesita su propia tripulación, su propio consumo de combustible, su propio mecánico de guardia. La logística de mantener 4 plantas en funcionamiento es un trabajo de tiempo completo antes de que el oro salga de la balanza.
El oro de Dominion Creek sale primero del matraz. La escala sube 20, 40, 60, 100, 130, 140. Se sitúa en 147 onzas, aproximadamente $536,000. A continuación viene el recorrido de la milla de oro, que combina la toma de Lucifer y Big Red. La balanza vuelve a subir. 60, 100, 130, 160, 230. Se sitúa en 232 onzas, aproximadamente $846,000. 60, 100, 130, 160, 230, 230 y 205. Esta semana tenemos 428,7 onzas. Parker agrega las columnas. Total semanal 428 onzas. Poco más de $1,5 millones. Más de 200 onzas por debajo de la semana pasada. Parker no lo oculta. Esta semana es un mal ejemplo de lo que se supone que debe hacer la operación. No cree que sea sistémico. Él cree que las plantas pueden mantenerse en funcionamiento. Él cree que la tripulación puede cambiar las cosas. Pero cada hora que Roxanne estuvo caída le costó oro. Y el número en la balanza no miente. El 950 vuelve a juntarse. El CAT 950 aterriza en la esquina. Cortar. El equipo de Bits lo reconstruye in situ. Tren de aterrizaje atornillado. Contrapesos izados. Hidráulica presurizada y revisada. Las líneas de grasa corren. Cubo inmovilizado. Tony camina alrededor de sí mismo. Comprueba si las orugas están desgastadas por el recorrido de 20 millas. Comprueba las líneas hidráulicas para detectar caídas de presión. Comprueba si hay juego en los pasadores del cubo. Cada articulación, cada cilindro, cada manguera. El 950 caminó por un camino que nunca fue construido para él. Y Tony quiere ver cada centímetro de la máquina antes de que tome su primer cucharón. El 950 pasa la inspección. La tripulación enciende el motor. El sistema hidráulico sale limpio. Las vías se movieron. La pluma se levanta. Todo aguanta. Tony observa a Egan estacionar la máquina y dice que su sueño siempre ha sido ver a sus hijos y nietos corriendo juntos en una gran fila. Un padre, un hijo, un nieto. Todos ellos en el mismo corte, alimentando las mismas plantas, construyendo la misma operación. Hoy es lo más cerca que ha estado en todo el verano. El 9-5-0 arroja su primer cubo de pago a la esquina cortada esa misma tarde. Los camiones de transporte se alinean. La rampa aguanta. La cinta transportadora de la planta comienza a moverse. Lucifer corre 22 horas seguidas. Findelot se une a él el quinto día. 2 plantas. Un corte de esquina. Un 950 alimentando a ambos. La operación que debería haber estado muerta hace 3 días está funcionando a toda velocidad. El trago semanal en Tony's. Tony, Mónica Bates y el equipo de corte de esquinas se reúnen en la mesa de vertido. La habitación dorada es cálida. Los matraces están alineados. Mónica maneja la báscula. Lucifer va primero. El matraz se sale del quemador. Mónica golpea el botón dorado en la sartén. La balanza sube. Aproximadamente $16 millones de una sola planta en una sola semana. Lucifer ha sido un caballo de batalla durante toda la temporada. Y 319 onzas es una de sus rachas más fuertes del verano. Fin de lot es el siguiente. Planta nueva a estrenar. 2 días de carrera la semana pasada porque el 950 no estuvo en corte hasta el quinto día. Solo 2 turnos. Mónica sirve el segundo frasco. La balanza sube. Aproximadamente $1,24 millones. La sala dorada se queda en silencio por un segundo. Tony mira fijamente la báscula. Mónica mira fijamente la báscula. El número no tiene sentido en la primera lectura. Tony hace los cálculos antes de que Mónica termine el conteo. Vierta, vea lo que tiene. Findelot en 2 días superó a Lucifer durante toda la semana.
Una nueva planta de lavado que funciona durante el equivalente a 48 horas de turnos activos superó la cifra de una planta que ha estado en producción durante años. Esa es la inversión de Tony en Find-the-Lot que está dando sus frutos en tiempo real. Las ejecuciones de puesta en servicio. Las limpiezas de prueba, el ajuste fino de los ángulos de la esclusa, todo aterriza en este número. Find-the-Lot es una planta de producción. Total combinado 658 onzas. 2,4 millones de dólares en una sola semana. El mayor botín de Tony de la temporada. El total de la temporada sube a 3.939 onzas. Más de 3 millones de dólares en la caja fuerte con el verano aún en marcha. Tony está en camino de superar su objetivo de la temporada por segundo año consecutivo y el debut en Find-the-Lot sugiere que el ritmo está a punto de acelerarse. Si Find-the-Lot mantiene este ritmo durante una semana completa, el botín semanal de Tony podría llegar a más de 900 onzas en una buena racha. Tony esboza una sonrisa. Eso es mucho dinero. No tiene ningún problema en deshacerse de él. Menciona que compró una camisa nueva esta mañana. La sala dorada estalla. Tony dice que todos deberían volver a trabajar. Él piensa que va a tomar una siesta. Rick está limpio. El equipo de Rick realiza la limpieza semanal de lo que queda de Monster Red antes del cierre. Rick sirve la petaca él mismo. El oro golpea la sartén. La balanza sube. 60, 90, 120, 147. Se sitúa en 247 onzas, aproximadamente 866.000 dólares. El mayor botín de Rick de la temporada. Una semana una limpia. Más oro del que Rick ha obtenido en cualquier otra semana desde que comenzó la temporada. El total de la temporada sube a 437 onzas. No son las 1.800 onzas que Rick necesita. No está cerca de los 6.000 en el extremo inferior de su rango de temporada, pero es el mayor botín que ha logrado en todo el verano. Y surgió de una planta que está a punto de apagarse durante una semana. La carretera de circunvalación de Bailey está terminada en un 60%. La calificación se mantiene. Se cortan las curvas. Quedan 3 días de trabajo. Monster Red vuelve a dispararse el martes. Una temporada en juego. Semana de Tony, 658 onzas. El mayor botín de su temporada. Total de la temporada 3.939 onzas. Más de 3 millones de dólares depositados. Find-the-Lot está funcionando. Lucifer está corriendo. Y el 950 está en la esquina. Semana de Parker 428 onzas. Por debajo del objetivo. El total de la temporada se acerca a las 5.400 onzas. En ritmo pero bajo presión. Con Roxanne volviendo a estar conectada en el turno de la mañana. Semana de Rick 247 onzas. El más grande de su temporada. Total de temporada 437 onzas. Todavía le faltan 1.363 onzas para alcanzar su objetivo de 1.800 onzas. Con Monster Red oscuro y 3 días de obras por delante. Así que realmente no quiero cerrar Monster Red. Nunca conseguiré el oro. Así que bajaré y hablaré con Bailey. Solo tenemos que llegar al fondo del Valle de Las Vegas lo antes posible. 3 operaciones en el mismo río Yukon. Un largo verano en juego. Un marcador. Tony se está alejando del resto de la manada. Parker está luchando duro para mantener la línea. Rick está saliendo de un agujero. Deja un comentario y cuéntanos a quién apoyas. Tony Parker o Rick. Suscríbase para conocer los desgloses semanales de la fiebre del oro.